Hola a todos y todas, bienvenidos a Solo Cine, el podcast de Bolivia Cine. Como han podido ver en los adelantos, hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Gori Patiño. Gori Patiño, que en la víspera está estrenando en salas nacionales su nueva producción titulada Mano Propia. Pero además tiene producciones muy reconocidas como Muralla, que es un largometraje estrenado hace algunos años en nuestro medio y protagonizado por Fernando Arce Echalar. También ha dirigido la serie La Entrega, que actualmente la pueden ver en Amazon Prime. Posteriormente, su segundo largometraje titulado Pseudo es un thriller político que también ha tenido bastante éxito en nuestro medio, y ahora finalmente su tercer largometraje titulado Mano Propia, que es la adaptación de una crónica que ha tenido bastante reconocimiento también en su momento, dedicado a los linchamientos y esta situación que respecta a la política y la justicia boliviana. Pues además con Gori vamos a conversar, además de su carrera de cine, vamos a hablar sobre Mano Propia y cómo es que él ha ido desarrollando este proyecto. Así que pónganse cómodos, cómodas y escuchen y acompáñennos en nuestro nuevo episodio. No se olviden suscribirse en Spotify o en YouTube para más contenido, y no se olviden tampoco entrar a boliviacine.com para conectarse y ver el mejor cine boliviano, que por supuesto es en apoyo a todos los cineastas bolivianos, una plataforma sin fines de lucro que te va a acercar más con nuestra producción. Ingresa, elige y disfruta el cine que siempre quisiste ver en boliviacine.com. Fiscal, linchamiento en Villa Nogales. Necesito ayuda. ¿Cómo procedo? Hazte loco, Vega. Te vas a hacer matar. Soy el doctor Mario Vega Vargas. Déjeme llevar a los acusados a la oficina judicial y someterlos a una audiencia de medidas cautelares. Yo me hago cargo. Yo los pongo delante de la ley. En el resplandor se anunció la muerte con la furia gris de su procesión. Querido Gori Patiño, gracias por darte un tiempo en este día tan apretado y en general, ¿no? O sea, gracias por participar acá en el podcast de Bolivia Cine. Es un placer tenerte y conversar sobre tu nueva película y nada, que la gente conozca un poco más sobre ti. Así que, bueno, bienvenido. A ti, las gracias, Álvaro. En serio, yo sigo mucho tu podcast y agradezco la invitación. Querido Goribot, tú ya tienes una carrera bastante conocida en el plano cinematográfico, haces teatro también y mucha publicidad también por lo que yo entiendo. Este es un nuevo estreno como realizador, Mano Propia, es tu tercer largometraje, ¿no ve? ¿Cómo se siente? ¿Cómo te sientes en esta altura de tu carrera con esta nueva película? Bueno, Mano Propia yo creo que es un giro en lo que he venido haciendo, ¿no? Es una película que la he escrito yo solo. eh, Se basa en una crónica periodística, Tribus de la Inquisición, escrita por Roberto Navia, que me ha dado el honor de llevarla a un formato de guión cinematográfico, ¿no? También es diferente porque ya no filmo en La Paz, he venido filmando todas mis películas acá en La Paz, y esta la hemos filmado en el trópico paceño, en Alto Beni, 5 semanas en Palos Blancos y Sapecho, en un calor así agobiante, justamente porque la historia transcurre en el Chapare, y queríamos darle esa similitud, ¿no? Entonces, me he rodeado también con gente nueva, ¿no? Primera vez que hago colaboración, por ejemplo, con Pablo Paniagua en la dirección de foto. Sergio Prudencio, con quien nunca había trabajado, ha compuesto la música de la peli, ¿no? Y he trabajado con muchos actores que, si bien había trabajado brevemente en algunas escenas de La Entrega, por ejemplo, que es la serie que hice, ahí había trabajado con Alejandro Marañón, que es uno de los protagonistas, y siempre quería trabajar con él. Freddy Chipana también tiene una participación breve en Muralla, pero ahora ya él es el otro rol protagónico, ¿no? Entonces,
Si bien todavía tiene el feeling de una película de suspenso, pero el hecho de que ha sido basada en hechos reales y que es una adaptación de otro trabajo, creo que es diferente. Sí, creo que también. Yo no he visto Pseudo todavía, seguramente de pronto la veré, pero respecto a Muralla sí se nota un trabajo, digamos, que también, aparte de la participación de los actores, también tienes, son los mismos productores, como que el mismo equipo, ¿no? Con los que vienes trabajando. ¿Cuánto tiempo ha sido el que le han dedicado al proyecto en mano propia? Bueno, sí, tienes razón. El equipo de producción es el mismo. Claudia Gensel sigue siendo la, nuestra jefa, digamos, ¿no? El motor de todos los proyectos que he venido haciendo. Y en la producción ejecutiva está Samuel Doria Medina y Leo Francese. El, eh, el proyecto nace más o menos en la pandemia. Yo ya había leído la crónica y yo quería llevarla al cine, ¿no? Entonces hablé con Roberto y como te digo, él me dio el ok y yo escribí, digamos, durante la pandemia el guión. El primer borrador se lo mostré a Roberto, me acuerdo, y él me dio unas notas y, me dijo que faltaba una escena, que es una escena muy importante en la película, que es cuando el fiscal llama al fiscal departamental porque hay un linchamiento en un pueblo en el trópico y él dice, necesito refuerzos o esto es una emergencia, ¿qué hago? Necesito apoyo y el fiscal le dice, hazte a loco, te vas a hacer matar, tal cual, ¿no? Entonces esa escena yo no la tenía y Roberto me dijo, es importante porque él todavía, y a mí lo que me atrapó de la crónica es que es este fiscal que todavía cree en nuestra justicia ordinaria, que es un hombre de leyes de pura cepa, ¿no? Que cree y profesa, ¿no? Que el linchamiento no es parte de una justicia comunitaria, que que no contiene, digamos, dentro de sus castigos a la pena capital o a la pena de muerte, sino a tareas físicas, ¿no? Entonces, este fiscal no solo interviene en un linchamiento que se muestra en la película, sino en muchos otros, en El Alto, en Ixiamas. Mira. Entonces, esa escena, digamos, Roberto me propuso integrarla y lo hice, ¿no? Y es como es cuando el protagonista decide intervenir solo, ¿no? Solo contra todo un pueblo. Entonces, Roberto ha sido pieza fundamental en todo este proyecto desde un punto de vista narrativo, ¿no? Él incluso me ha dado el acceso a entrevistar al fiscal en la vida real, porque sí yo he tenido, digamos, charlas vía Zoom con él y charlas también con Roberto, porque hay algunas partes en la crónica que, que yo tenía que extenderlas en la película, ¿no? Entonces Roberto, que es un cinéfilo, él estaba muy contento de darme una mano. Interesante este diálogo que has tenido con el escritor de la crónica, ¿no? Porque también es una especie de, qué sé yo, acompañamiento que seguramente has tenido junto con él, ¿no? Para que el relato mantenga cierta esencia en relación a lo que ocurrió realmente en estos, y sigue pasando en los linchamientos en todo el territorio nacional. ¿Cuál es la diferencia para ti entre trabajar con un equipo de guionistas que lo has tenido en La Entrega, en Muralla, no sé si en Pseudo también, También. pero que ahora que has trabajado solo, has encontrado mayor tranquilidad o en algún momento has extrañado el punto crítico, el contraste de los co-guionistas o los que acompañan el proceso de escritura? Sí, bueno, en la coescritura a mí me gusta trabajar mucho por secuencias, ¿no? Dar una secuencia, reescribir la otra. Aquí no lo tenía. Entonces yo se lo mostraba a los productores, se lo mostraba a Roberto, que eran mis críticos, ¿no? Lo que sí, digamos, lo que sí yo tenía era mucho material de apoyo, ¿no? Muchas noticias, mucha investigación. Ha sido un Mm. trabajo en el cual yo he realizado un trabajo de investigación.
Yo vengo de la comunicación también, mi licenciatura antes de la maestría es comunicación social, entonces yo medio que soy fan de ese tipo de periodismo investigativo, incluso las películas sobre periodismo, ¿no? Me encantan, ¿no? Entonces es como sabes que yo soy fan, digamos, de los thrillers Sí, policiales, sí, pero sí. en el trabajo detectivesco de un periodista me llama mucho la atención. Y Roberto es un tipo así. Roberto ha estado 8 meses investigando el caso, ¿no? Roberto trabajaba para El Deber, lo mandan a cubrir el linchamiento en Ibirgarzama y después, al día siguiente, él saca vacaciones y se queda 2 semanas porque se conmueve mucho con el caso y sigue Claro. investigando por cuenta propia, ¿no? Entonces, ese olfato periodístico muchas veces lo estamos perdiendo en estos Mm, tiempos de sí, redes, total. la información rápida, te llega algo al celular y lo rebotas a tu grupo de WhatsApp y puta, había sido fake news, digamos, ¿no? Claro. Entonces, la investigación me apasiona mucho, ¿no? Desde lo periodístico. Entonces, yo creo que eso me ha ayudado mucho en el tema de escribir y pulir, ¿no? El relato, bueno, tú has visto la película, es un relato que se cuenta desde 3 puntos de vista, ¿no? Entonces, yo estudié qué le pasó al papá, ¿no? Cuál fue su viaje, ¿no? De viajar hasta la zona donde los habían capturado los muchachos, después volver al pueblo, ¿no? Y qué siente un padre cuando sus hijos están en peligro. Es un sentimiento para el cual no estamos nosotros estructurados. Peor Seguro. perder a alguien, Sí. peor, ¿no? Y el otro es el fiscal, que ya lo hemos hablado, que es este fiscal que recibe una misión muy cinematográfico, ¿no? A los 27 años va a Guarina, estrenando su título de abogado y de fiscal a arrestar a un presunto violador de 3 niñas en una escuela, que era el profesor, y ahí el Malju le dice, oye, Claro. estás llevando al profesor, pero no nos estás dejando el reemplazo. Tú no ves Mm, la solución integral, ¿no? Y él tiene que pagar con justicia comunitaria, que es construyendo adobes para los muros de una construcción de una vivienda en Guarina. Entonces, ese tipo de, de escenas que nos hablan de lo que es la justicia en nuestro país me atrapó mucho, ¿no? Porque eh, es complejo lo que sí, estamos sin viviendo. duda. Pero la crónica de Roberto tenía esos ángulos que podían servir para generar un debate. A mí me gusta la metáfora esta del justiciero que recibe castigo por hacer justicia, ¿no? Es como que en vez de premiarlo, más bien la sociedad y qué sé yo, culturalmente no está bien visto que siga las reglas, capaz, ¿no? O sea, para el bien común. Esta secuencia, esta construcción del personaje del fiscal interpretado, creo que de una forma eh, increíble por Alejandro Marañón, que sin duda tiene un gran respaldo en tu dirección digamos, cómo ha sido manejando la construcción del personaje y a él mismo. Este plot del fiscal, todo esto que me relatas de su primera experiencia en Guarina, esto era parte de la crónica. Yo no leí la crónica, quizás estoy pecando no, o sea, el relato gira en torno a este fiscal y tú has sido fiel a eso en la película. Correcto, ¿no? Él incluso, es interesante lo que dices porque incluso hay una parte en la crónica en la que el fiscal dice que él hubiese querido ser lluvia. Él, él añoraba que lloviera ese día. Es como los incendios que estamos viviendo, pero Sí, imagínate un incendio de antorchas humanas. Él decía, por favor, Dios, que llueva ahora para que calme los cuerpos ardiendo de estos muchachos, ¿no? Y no llueve, y llueve mucho más tarde, ¿no? Entonces, yo había escrito una voz en off que la hemos sacado, obviamente la película no daba para ser locutada ni nada, mm, pero, él tiene eso. Bueno, y cuando él recibe el castigo de la justicia comunitaria en Guarina, él se estaba
helando de frío, porque le hacen construir estos adobes a orillas Mm, del lago en un invierno claro. muy crudo, ¿no? Y él estaba descalzo y le dice, yo ya no puedo, ¿no? Perdón, ya no puedo, porque realmente era una tarea física muy, muy, muy complicada. Entonces a mí me llamó mucho la atención el elemento del agua y el elemento del fuego, ¿no? Claro, Y viene de la realidad, ¿no? No me la he total. inventado yo, pero digamos como cineasta nos llama mucho la atención esos elementos, ¿no? Y, y si tú, y si tú te das cuenta, la estructura, o sea, la figura de este justiciero que tú mencionas, es como un western, ¿no? O sea, es el alguacil que llega a este pueblo remoto queriendo, ¿no? Imponer la ley, O el ¿no? sheriff, ¿no? Así como... Como el sheriff, y es un pueblo donde reina la ley del más fuerte o no hay ley, ¿no? Y vienes y todos dicen, ¿qué está haciendo este pelotudo aquí? ¿No? Claro, obviamente solo hay 3 policías, o sea, su oficina es muy precaria, ni tiene baño, ¿no? Entonces era como, y él viene de la ciudad, él venía de La Paz, ¿no? Pero obviamente lo castigan porque él denuncia a la esposa del fiscal general, entonces era como, lo vamos a mandar a Virgar Sama, ¿no? Como un castigo, pero él llega y sigue ejerciendo, ¿no? Entonces es como, Claro. me parecía increíble esa figura y ese personaje. Sin duda es un gran personaje que tiene estos elementos, como tú dices, del forastero que llega a tratar de traer la ley o la civilización a un lugar que quizás está muy lejos, que vive bajo sus propias normas y sus propias reglas, ¿no? Eso está muy interesante y con la pasión que yo te escucho hablar sobre los personajes y sobre el trabajo que has hecho por detrás con la película. ¿Tú crees que para ti en lo personal esta película es, en este momento, es tu película mejor lograda en lo personal? ¿O se le tienes, la pones en un sitial, digamos, preferencial con respecto a Pseudo y Muralla? ¿O consideras que estás digamos, en la misma línea? Bueno, yo siento que he crecido, digamos, tengo un poco más de seguridad a la hora de dirigir, ¿no? Obviamente en el set sigo siendo yo una persona insegura, que le gusta, a mí me gusta primero escuchar a mis colaboradores, incluso a los actores, y después ajustar, ¿no? Yo siempre creo que hay que rodearse con lo mejor y tú Totalmente. eres bendecido con tus colaboradores, ¿no? Es, sí, pero lo que sí siento que el estar en un pueblo 5 semanas, ¿no? Totalmente concentrado, me ha ayudado a mí a enfocarme mucho, ¿no? Muchísimo, ¿no? Entonces he estado yo he estado muy concentrado en ello y realmente me he rodeado de gente que me ha protegido y que me ha ayudado mucho, ¿no? A mí dirigir actores es lo que más me gusta en el cine y el tener a Marañón, a Chipana, a Carlos Ureña, a Raimundo Ramos, a Emi Chávez, al mismo Gonzalo Callejas, Gran elenco. era pues, era tener muchas herramientas, ¿no? Entonces ellos han recibido un personaje y es increíble, ¿no? Yo respeto mucho eso de los actores. Tú, por más que tú has escrito el guión y has reescrito los borradores y has creado los personajes, viene un actor y lo entiende mucho más a profundidad y te propone algo mucho mejor. Entonces, yo creo que en eso también he ganado, ¿no? Y obviamente el que haya salido de La Paz también me ha dado como una visión de jugar de visitante, ubicás, entonces llegas y juegas de visitante, entonces tienes que meterle más power, no sé. Entonces, sí creo que es un trabajo diferente, ¿no? Que además yo tenía un compromiso, te cuento Álvaro, el hecho de que la crónica de Roberto tiene tanto pedigrí, imagínate, o sea, yo no podía hacer Mm, yo le metí todos mis claro, átomos a mi trabajo porque no podía defraudarlo, no sin podía duda. defraudarlo, ¿no? Entonces, Claro. el avant premier en Santa Cruz, o sea, yo estaba
meándome encima, porque si no le gustaba a Roberto, que no lo había visto, yo me pegaba un tiro, pero él siempre ha estado, siempre ha sido un aliado, es muy generoso, ¿no? Entonces, siempre voy a estar agradecido de él. No, sí, además que la película, como tú dices, está rodeado de gente, no solo en lo actoral, sino en lo técnico, con gente boliviana, técnicos, artistas que son, digamos, conocidos por su calidad. A mí me ha alegrado mucho ver varios nombres locales, gente nuestra en la película, y que es una película 100% boliviana, en un país en el que estamos muy acostumbrados a hacer coproducción y depender mucho de fondos de afuera, buscar ayudas y también pedir al Estado. Ustedes en plural digo, ¿no? Tus productores, tú y todo el equipo han encontrado la forma digamos, el crear su propio cine, crear un cine, digamos, sin depender de esto, quiero decir, ¿no? O sea, sin depender de ayudas, que igual me imagino que están bienvenidas siempre, pero no han sido necesariamente una camisa de fuerza no tener un fondo extranjero, una coproducción, ¿no? O sea, siempre las películas, por lo menos las Muralla, que es una película que ha dado... ha circulado bastante hasta en plataformas importantes, igual que Pseudo, no están atadas a esa coproducción o ayudas extranjeras. ¿Cómo se sostiene el cine de Gori Patiño y de sus productores cuando no tienen esas subvenciones, no tienen esas coproducciones, ese Ibermedia, digamos? ¿Es únicamente la taquilla lo que sostiene este tipo de cine y tú crees que es posible sostenerlo también? Mira, yo estoy a favor de los fondos, ¿no? Me siento afortunado de tener a inversores privados que crean en mis proyectos, pero yo creo que nos haría muy bien tener en Bolivia, obviamente, un fondo estatal como lo tiene cualquier país limítrofe, y obviamente ayudar con fondos privados a ese fondo estatal, que o sea, lo que pasa es que es una combinación de todo, ¿no? Cuando tú tienes a un inversor privado, obviamente les preocupa mucho la taquilla, ¿no? Y también las ventas internacionales, ¿no? Entonces, es también otra responsabilidad para un director de cine el conectar con el público y que el público vaya a ver tu Totalmente. película, Sí. ¿no? A salas, en un mercado tan complicado como es el nuestro, ¿no? eh, donde también te pueden piratear, donde te puedes cruzar con un Transformers o Sí. con cualquier otra película que, que obviamente va a ganar a la tuya porque no tienes tú el sustento de marketing suficiente como para llevar a gente. Entonces, sí, yo creo que sería mejor, ¿no? El tener como un PIU cada año o como, ¿no? Que nos ha dado, digamos, un empujoncito. En Pseudo yo he tenido, si bien he tenido inversión privada, la Post, gané el PIU, entonces el PIU pagó la Post, digamos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, y tuve también un fondo de Ibermedia para el desarrollo cuando yo estaba escribiendo el Ah, guión. mira. Entonces, eso mira, o sea, un fondo de desarrollo te permite un poco más de, de tiempo para Sí. escribir, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí, ¿no? Entonces, una combinación de ambos, ¿no? Eh, te agradezco el comentario, pero bueno, obviamente desde el otro lado hay una necesidad de que, ¿no? La gente vaya al cine. Sí, ¿cómo ves esto el público y a las películas bolivianas? Obviamente es ya costumbre decir que hay una relación bastante desgastada y una distancia, ¿no? Muy grande entre el público boliviano y en las salas de cine. En tu caso, quizás siento que ha sido un poco más benevolente, ¿no? O sea, has tenido películas relativamente exitosas a nivel de taquilla, lo cual seguro ha alimentado también la posibilidad de que sigas haciendo cine con fondos privados, ¿no? O sea, los fondos privados empiezan a creer
en tu cine, en tu propuesta, porque también ven resultados a nivel de participación de público. ¿Cuál es la expectativa al respecto de mano propia, ¿no? Si crees bueno, me imagino que están apuntando al mismo éxito, pero no sé si has sentido un bajón entre Muralla y un tiempo a esta parte y todavía crees que se puede restaurar esa relación con el público boliviano para que vaya a las salas, ¿no? Claro, Muralla ha sido antes de la pandemia, ¿no? Entonces había una cultura diferente de ir al cine. Otro mundo era. Sí, era otro mundo, entonces no sé, no sé, espero que los números suban, ¿no? Y me acompañen, ¿no? Eh, la película de San Ginés ha hecho buena taquilla, digamos que es muy, muy positivo este año. No tengo los números exactos, pero sé que ha ido bien, ¿no? Entonces hay, digamos, un historial, ¿no? Eh, Hay otras que no les ha ido tan bien, pero bueno, la cosa es conectar. Yo sé que mano propia no es un tema, digamos, eh, eh, fácil de digerir, pero si la gente conecta, si digamos el boca a boca funciona, yo tengo fe que la gente va a ir a ver, ¿no? Tú sabes cómo es, tú eres, hermano, un gran productor y Gracias, cineasta gracias, hermano. y la primera semana es, o sea, estás poniendo 80 Definitiva. Sí, velas, sí, ¿no? total. Y después pasa la semana, te sacan de más de la mitad de las salas y todos, oye, ahora quiero ver tu película, digamos. Claro, Así, sí, sí, la no, no típica. es que, no es, lo que pasa es que la gente tiene que entender que la primera semana es vital, Sí, primera semana es vital, hasta ese total. miércoles, ¿no? Entonces después ven, han ido, no han ido, y después siguiente semana hay mucha gente que quiere verla, ¿no? Y ya Y ya no desapareces, está más. ¿no? Ya no está más. Entonces, también yo creo que los cines deberían tener como una apertura hacia nosotros los productores bolivianos, ¿no? No ser tan radicales, ¿no? Tenemos aquí en La Paz, digamos, la Cinemateca ya, pero yo estoy hablando globalmente en todo Bolivia, Sí. ¿no? Entonces, pero bueno, eso ya es cosa de distribuidores, ¿no? No sé si se puede llegar a pactos o encuentros, pero bueno, la primera semana yo creo que hay que meterle con todo y bueno, nosotros nos ha dado un poquito de empujón esto que ahora Mano Propia va a ser, digamos, la película que va a representar al país. Eso es un gran empujón. Sí, eso está muy bueno. Es como ¿no? La gente le da curiosidad, ¿no? Entonces, hemos tenido suerte que ha sido esta misma semana, entonces vamos a ver si eso repercute el fin de semana. Yo espero que sí. Bueno, desde acá nosotros, por supuesto que invitamos a toda la gente que vaya a ver la película en una sala de cine, digamos, una pantalla gigante donde puedan apreciar todo el trabajo que Gori y el equipo de la película ha hecho, que sin duda no van a salir defraudados, defraudadas. Gori, tú ahora que ya ha pasado un tiempo, ya estás estrenando, ya la película va a ir ya va a estar en todas las salas de nuestro país. Estoy seguro que hay cosas de las que tú estás muy conforme con la película, como lo vienes relatando. ¿Hay algo que tú digas, mira, acá hubiera podido, creo que hubiera trabajado de esta otra forma? ¿O estás, digamos, que te parece que la película funciona bien o sea, siempre nosotros que nos dedicamos a esto, siempre hay, somos los más críticos también de nuestro trabajo, ¿no? ¿Tú hay algo que si quieres para tu siguiente película lo replantearías, digamos que ahora has notado en esta peli? Mira, siempre hay cosas, ¿no? A mí me encantaría, digamos, pasar mucho más tiempo, como lo han hecho algunos colegas, en el diseño sonoro, pero de una Mm, manera presencial, por ejemplo. claro. Pero yo he hecho, tú bien conoces el diseño sonoro en La Mayor, en Montevideo, pero solo he tenido la oportunidad de cerrar la mezcla, ¿no? Entonces, si bien hay un trabajo por Zoom, etcétera, no es lo mismo que ir 2 semanas, digamos, ¿no? Claro, Entonces, sí.
esa carencia que, digamos, tenemos tal vez acá de tener un estudio como La Mayor o en Chile, etcétera, Mm, te impide, digamos, la parte sonora estar más compenetrado, digamos, ¿no? No sí. obstante que siento que se ha hecho un buen trabajo, pero yo creo que podía yo haber participado más, ¿no? Eh, entonces, siempre he deseado eso y nunca he tenido yo la oportunidad, digamos, por presupuesto, obviamente, tú vas y haces la mezcla final nomás y estás 3 días, digamos, viéndola. Mm, Y yo creo que uno merece estar mucho más tiempo, ¿no? El mundo sonoro es la mitad de la peli, ¿no? sí. Y creo que a mí me falta crecer en ese aspecto, ¿no? Soy más visual que sonoro y ahora entiendo que lo sonoro es a veces incluso más importante. Querido Gori, ¿cuál es tu siguiente proyecto? ¿Tienes algo en carpeta? ¿Estás desarrollando algo? ¿Cómo ves después de Mano Propia? Está 2 meses en cartelera, esperemos que sea así. Después de ese tiempo, ¿con qué arrancas? Bueno, estoy muy ávido en el proceso de adaptaciones, ¿no? No tengo nada concreto, pero me, me, me gusta mucho adaptar novelas nuestras, ¿no? Obviamente dentro del género Mano Propia es tu del primera policial. adaptación, ¿sería? Sí, es mi primera adaptación, Porque primera Pseudo vez es que... tuya, es de Sí, tu creación, ¿no? correcto. Tengo otro guión también con Luis Reneo, que es con quien yo he co-creado, co-hecho Pseudo, pero es un proyecto español. Entonces tengo varios proyectos, pero obviamente todos en desarrollo todavía. Espero bueno, que Mano Propia sea un empujón, ¿no? Ahora estoy enfocado en que ya la guagua camine sola, ¿no? Entonces, a ver, pronto tendremos noticias, ojalá. Bueno, esperamos que sigas haciendo muchas más pelis, ¿no? Porque tienes ya me imagino que ya tienes un amplio público seguidor de lo que haces y que está pendiente de tus trabajos. ¿Cómo estás balanceando tu vida familiar entre el cine, digamos, la publicidad, el teatro? ¿Tú vives entera y únicamente de tu arte o tienes alguna cosita ahí que también te sostiene? Esto te pregunto en el sentido de que siempre en el podcast conversamos de lo difícil que a veces es vivir de cine, pero que, ¿no? O sea, a veces es posible también. Mira, yo soy docente universitario, Álvaro. Doy clases en el programa de cine de la UMSA desde hace mucho tiempo. Doy clases en la Universidad Católica eh, en La Paz y también, bueno, daba clases en otras universidades. A mí la docencia también me sirve un poco para mantenerme vigente, leer mucho. Mis estudiantes me cuestionan todo, ¿no? Me encanta saber lo que los jóvenes están viendo y por qué, ¿no? Es más, yo mañana estoy haciendo una proyección solo para mis estudiantes, ¿no? Ah, mira, Porque es especial para mí el dar lo que tú aprendes y qué el lindo eso. recibir, ¿no? Sí. Entonces, Una proyección digamos, especial, solo estudiantes, ¿no? claro. Con charla, obviamente, Sí, después, sí. ¿no? Qué privilegio para ellos. Privilegio para ellos estar con el director, ¿no? No, claro, porque después aplicamos, ¿no? Ellos me cuestionan, yo les digo, denme palo, o sea, de lo que yo profeso, digamos, a través de los libros o ver pelis y obviamente si no lo ven ahí, o sea, algo anda mal, entonces me sirve también mucho de conexión con el público y además los jóvenes, o sea, ellos van a llevar gente a la peli, ¿no? O sea, mi público, digamos, o sea, mis alumnos son de 19 a 25, ¿no? Además, la UNSA tiene, o sea, estudiantes de todo estrato social, Sí. la católica es diferente, entonces a mí me sirve mucho eso, ¿no? Saber qué ven. Mi primera pregunta en el semestre es qué ven y por qué, ¿no? Entonces ahí me sirve mucho eso. Con lo que comentas sobre tu experiencia como docente con los chicos de la UMSA,
del programa de cine de la UMSA y sobre todo este que es el más masivo, ¿no? Donde hay mucha gente, como decías, de distintas edades y todo. Em, Tú, aparte de comentarles o de transmitirles este maravilloso oficio que tenemos, que también es privilegiado. O sea, yo siempre digo que hacer cine es un privilegio, es un trabajo duro, pero cuando, o sea, lograr hacerlo, yo, que digamos que pertenecemos a un grupo de gente que podía hacer cine y que de cierto modo tenemos un privilegio en hacerlo. También hay, el otro lado está en que hay mucha gente talentosa boliviana que se está yendo, ¿no? Por la falta de oportunidades, la falta de continuidad, de estabilidad en el trabajo cinematográfico específicamente, porque no hay, digamos, fuentes muy sólidas o estables de trabajo. Esto también es transmitido a las nuevas generaciones, onda, que está bueno enseñarles sobre cine y lo lindo que es construir, narrar, pero también lo complejo que puede ser a nivel profesional. Tú les transmites, y si no eres tú crees que alguien en el programa o esto es parte de la currícula en algún momento de cómo abrirse económicamente campo en esto, porque el cine, si bien está como, o sea, si bien es una profesión maravillosa que tenemos, y yo invito a mucha gente que siga contando sus historias, pero también con los pies en la tierra, ¿no? O sea, vivimos en un momento crítico y quizás sea muy complejo desarrollarse o como uno espera, ¿no? ¿Cómo ves eso en relación a tus estudiantes? Mira, les doy un panorama pesimista desde el inicio, ¿no? Es como los que realmente sientan el llamado, que se queden, ¿no? Y si no, no. Es la mejor, es la No, mejor manera. claro, porque a mí también me lo han hecho. Yo me acuerdo, yo tenía un profesor de teatro que me decía que el hacer arte es como acostarte con tu esposa y despertar y te despierta a lapos y te rompe la nariz y te da un cabezazo y te vuelve a romper la nariz y te dice, ¿quieres seguir conmigo? Y tú dices, sí, quiero. Es así de doloroso. Entonces yo les digo eso y te cuento que el, una generación anterior me ha sorprendido mucho en la UMSA porque ha habido una generación de oro de documentalistas, ¿no? El cine no es solo ficción, ¿no? Y hay una corriente de documentalistas que es una cámara y sonido y Totalmente. listo, que han viajado mucho, que han encontrado historias Mm. hermosas. Entonces, yo creo que y yo he aprendido mucho de eso. Yo me he sentido muy sorprendido y he inspirado, ¿no? Entonces, yo creo que estos chicos la tienen muy clara. Ellos la tienen muy clara que no es solo hacer un cine masivo, ¿no? Sino que hay que buscarse, ¿no? Hay que buscar maneras de mostrar su trabajo y justamente, mira qué casualidad, esta semana están haciendo un festival de cine de Sí, cortos de la UMSA, el Ficomusa, ¿no? el FICUMSA, ¿no? Mm. Y es lleno, o sea, hay muchos cortos, ¿no? Entonces, no es que somos unos irresponsables que estamos creando una banda de desempleados, como nos dicen, o sea, esto es un programa público, pagan 35 bolivianos por estudiar cine. No existe un programa así en Latinoamérica, ¿no? No, O si no. existe, son pocos. Entonces, claro, y ojo, yo soy uno de los docentes, los que están dando clases son colegas míos muy capaces, Sí, sí, ¿no? sí. Que, que, que tienen una trayectoria impecable. Entonces los chicos sí están conscientes, ¿no? Entonces nosotros no estamos vendiendo humo, porque nosotros también laburamos en el país y sabemos que no es fácil, ¿no? Entonces, es interesante lo que me dices, pero yo creo que el darles este este baldazo de bienvenida con agua helada, es la única manera no, no es nadie va a estudiar cine porque su papá le ha obligado a estudiar cine.
no es derecho, no. Entonces, todos los que están ahí es por alguna razón, Exacto, ¿no? sí. Entonces, hay gente que, que es mayor, ¿no? Que está yendo a estudiar como una segunda carrera, ¿no? Entonces, es un grupo muy interesante. Eh, esto de la educación en cine es muy interesante. A mí me gusta mucho también dar clases cuando tengo la posibilidad de hacerlo, lo hago. Creo que he dejado como para esta etapa una pregunta que venía pensándola. eh, es muy específica, pero tiene que ver con uno de los productores de Mano Propia, que es Samuel Doria Medina, que creo que hace muy bien, dicho sea de paso, en colaborar en iniciativas como el cine, por ejemplo, ¿no? A través de su fundación. ¿Y tú crees que en un país como el nuestro, donde actualmente hay, digamos, una polarización política y todo se malinterpreta y todo digamos, eh, hay muchos preconceptos y prejuicios al respecto? La película digamos, y ustedes como equipo han sentido alguna vez algún tipo de discriminación, voy a decir, por tener a una figura como Samuel Doria Medina en el staff de productores, o esto, por el contrario, no ha causado ningún efecto? M- Mira, no, hasta ahora no he sentido eso, ¿no? Eh, por el contrario, digamos, yo he tenido una libertad creativa, o sea, el que ha generado el proyecto soy yo, digamos, yo he ido con el proyecto para proponerlo ante producción, ¿no? Cuando la gente ve, obviamente no, la realidad que muestra la historia no solo ocurre, digamos, durante el gobierno actual, sino es una historia que se repite hace mucho tiempo, entonces no es como una crítica a una etapa gubernamental, ni mucho menos. Y tampoco profesa, digamos, una intención política, ¿no? Sí. Lo que él quiere hacer es motivar, digamos, a productores independientes a realizar una película, ¿no? Entonces yo creo que va más por ese lado. Sí. Ahora, obviamente, no hay otra opción tampoco, digamos, ¿no? O sea, no hay un fondo estatal, no productores ejecutivos son pocos en el mundo, ¿no? Entonces, hay que valorar también eso, ¿no? Por supuesto. Los inversores, o sea, tú puedes invertir en una empresa, ¿no? Entonces, el apostar por un proyecto cinematográfico es una apuesta grande, Mm, eh, que por otro lado te da como director una responsabilidad igual muy alta a la hora de vender y conectar, ¿no? Porque si no conectas con el público, la gente no va a ver la película, ¿no? Entonces, no hemos tenido una reacción adversa, ¿no? Eh, porque, digamos, la misma historia no plantea, digamos, ninguna postura política. Entonces, querido Gori, yo te agradezco por este tiempo, esta charla. Espero que no sea la última vez. No tenemos películas de Gori Patiño en Bolivia Cine. Dejen de pedir a la gente, a la gente que escribe a Bolivia Cine mandando amenazas e insultos pidiendo por favor películas de Gori Patiño. Aún no están, pero muy pronto, ¿no, Gori? Muy pronto, Muy sí. pronto. Sí, tenemos que programar alguna porque sí la gente lo pide bastante, porque es un referente, sin duda, tus películas son un referente y tú mismo por tu calidad humana y por tu calidad narrativa lo eres, así que yo te agradezco mucho por compartir este espacio un día tan importante como hoy que tú tienes un estreno y darte el tiempo de charlar y que como te digo que no sea la última vez. Te deseo todo el éxito del mundo. Desde Bolivia Cine vamos a promocionar que la gente vaya a las salas, porque nosotros en Bolivia Cine, te comento, Gori, nosotros, si bien llevamos adelante una plataforma sin fines de lucro para promocionar el cine boliviano, nos interesa y queremos que la gente vaya al cine, porque ahí
es donde van a vivir la verdadera experiencia del cine boliviano. Y si es que realmente después de mucho tiempo, como decías tú, que la gente se perdió el tren del cine y ya no tiene dónde verla, pueda verla en Bolivia Cine, y no se la pierda del todo, pero que vayan al cine a ver en esta ocasión Mano Propia, así que la van a disfrutar y como hemos disfrutado los que hemos podido verla. Así que gracias nuevamente, Gori, y pues tu invitación a la gente y tu despedida. Bueno, te agradezco mucho, Álvaro. La admiración es mutua. Te felicito por tu labor como profesional, como artista. Y agradezco esta charla. Para mí es muy importante el haber hablado contigo, con alguien que respeto y admiro mucho su trabajo. Y sí, no va a ser la última vez. Te agradezco este espacio de promoción. Invito a todos desde hoy, 19 de septiembre en adelante, a ver Mano Propia en todas las salas del país. Así es, y bueno, vamos a estar anunciando seguro algún estreno de Gori próximamente, y seguramente para hablar de ese futuro estreno también nos vamos a convocar mutuamente a charlar otra vez, y si no, en presencial también puede ser, ¿no? Si estás en coche o estoy en La Paz, ahí nos tomamos un cafecito y charlamos. Excelente. ¿No? Entonces, gracias, querido, nuevamente a ti y a toda la gente que ha visto este podcast, que son muchos. Afortunadamente hay gente que sigue, mucha gente que sigue el podcast, es que también un agradecimiento para todos ellos, y que sigan viendo cine boliviano en boliviacine.com y en las salas de cine respectivas. Así que muchas gracias y ahí nos vemos. Ingresa, elige y disfruta el cine que siempre quisiste ver en boliviacine.com.